Soy de Uzbekistán. Hemos llegado con mi familia en España 2011, de septiembre. En Uzbekistán nosotros vivimos, yo con mi marido, tenemos 4 hijas. Trabajamos con mi marido en una empresa. Las chicas mayores van a la escuela, las pequeñas en guardería. Tenemos casa, coche, tenemos la vida bien. La empresa que había trabajando era un notario privado. Yo era contable, mi marido es cajero y el gobierno ha cerrado todos los notarios privados y tenemos que trabajar o de público o quedarnos sin trabajo. Entonces, para participar en concurso donde podíamos encontrar otro trabajo como notario público, nos piden un dinero, la mitad de un dinero antes de concurso y la mitad después de concurso. Y cuando nos damos la mitad que hemos quedado, fue concurso y no nos aceptan. Entonces, desde ahí fue problema que no devuelven ni dinero. Hemos quedado sin dinero, sin trabajo y así nos amenazan por salud, por matar mis hijas. Entonces, como nos obligan a marchar por otro país. Desde que nos rechazan de asilo, estamos sin papeles otra vez, sin permiso de trabajar, con nuestros pasaportes, toda la familia. Y hace 3 meses que yo estoy trabajando en una casa interina, que hay oportunidad que me van a contratar. 2 pequeñas, mis hijas, están estudiando en escuela primaria en Kuyasoishi. Las mayores están estudiando eso. Y la primera, mi hija, hace mes que consigo un trabajo, camarera en un restaurante. 2 mis hijas siempre tenían una pregunta que yo no podría contestar. Siempre decían, mamá, ¿por qué hemos cambiado mejor vida por la mala?